cuando escuchan Algo bonito. cuando escuchan al gato o cuando escuchan algo de Sábados Felices, es el comentario generalizado que es un programa que pretende llevar alegría a los colombianos. Sí. En este caso usted es la cara visible del programa. Y el Es que... tu programa, como dice nuestro oyente. Ay, no, es el programa de todos los colombianos. Esa es de la parte de... Claro, claro. La Pero parte bueno, de reina, la bueno, parte de gracias, reina. sí, la parte de reina. Quiero agradecer a los patrocinadores. Pero es que yo me acuerdo que hace unos 3 años, ustedes se acordarán, yo y Cuervito, Sí. hace unos... Sí, fue después de la pandemia. Después de la pandemia tuvimos una época donde nos dieron durísimo, durísimo, excompañeros. Y hubo como una campaña para desprestigiar el nombre de Sábado Felices. Y uno no entendía la razón de ¿La por razón qué. de qué? Sí. Me acuerdo que en esa época nuestros jefes decían, miren, no habla al aire de esto que estoy hablando yo en este momento, sí. pero en esa época no habla al aire porque no hay necesidad de... Eso es lo que pretendían esas personas. Y yo hoy, después de todo lo que ha pasado y lo que he vivido y lo que he visto y a quienes he visto pasar, irse, disfrutar, gozar del programa, después salir, como decía Cuerva ahorita, y criticar, y después ir y renegar, como decía Yoba, de lo que han pasado, uno dice, ¿cuál es la necesidad de...? Y eso es algo que uno envía tal vez un mensaje para cualquier persona que nos esté viendo o oyendo. ¿Cuál es la necesidad de uno denigrar, de uno acabar, de uno despotricar, de uno hacer lo más negativo de alguien que lo que quiere es darte cariño, que lo que quiere es darte amor, en este caso que quiere darte humor? Sí. O ¿Cuál es que la en algún necesidad? momento te generó. Si usted se sienta a ver Sábados Felices y dice, este programa es muy malo, le prometo que mínimo una risa se le sale. Sí, o sea, sí. mínimo. Y si no, pues está bien, hay muchas opciones y la gente tiene muchas formas de divertirse y hacer otras cosas y ver otros programas y ver otras plataformas. No hay necesidad de que, si vas a verlo, tengas que recurrir a las redes o a lo que sea para acabar y querer. No, eso no. Tenemos que evolucionar como seres, no Gato, hablo de colombianos. Usted ha hecho voz comercial, ha estado obviamente también en la locución, sigue haciendo cosas de radio, televisión claramente con el programa que tiene todos los sábados, pero ¿qué le gustaría hacer en algún momento? Podcaster soy también. Ok. Sí, tiene el poder de la música. El poder de la música Qué es un chimba. podcast que adoro hacer. ¿Qué me gustaría hacer? De pronto un programa que usted diga, oiga, me gustaría más adelante probar otro tipo de programa. De formatos. De formatos, sí. La verdad, esto es que yo soy muy agradecido porque los he hecho todos. O sea, he hecho formatos late night que quise hacer, lo hice en Estados Unidos un año, no nos fue muy bien, nos quebramos, era un proyecto familiar con Vero, que es productora, mi esposa, y no nos fue bien, pero lo intentamos, hicimos en Miami un late night con un amigo mexicano y una amiga argentina, diferente. Entonces, eso yo lo quería hacer y lo hice. Y no nos funcionó económicamente, nos fue bien, pero económicamente no nos funcionó, entonces lo dejamos. ¿Qué programa, formato? No, programa de concurso. Presenté algo en alguna vez. 100 mayaminenses dicen de pronto. Por favor. Ay, Nunca no. antes visto. No, pero... no. Reality. O concursar en un reality, no como presentador, sino estar No. de pronto como concursante. No, eso le saca a uno lo peor de uno, un reality de esos. Eso le saca al diablo a que no tiene uno. Que la Sientes gente de pronto- conoce. Ay, Dale, y dale. que sientes que, o sea, uno trabaja en el humor o tenemos la posibilidad de estar en el mundo del entretenimiento, que al final del día, pues uno cae como medio permeado con el tema, uno está todo el Sí. tiempo contento o vibrando en estos temas. ¿Esto te ayuda para el día a día, la realidad que sabemos que no siempre es tan folclórica, tan alegre, tan de humor? Sí, Hay cosas claro. reales muy fuertes y difíciles en el mundo. ¿Te ayuda el estar trabajando en humor para verlo con otros ojos? Sin duda Con duda, otras gafas. porque lo veo con otros lentes y de otro color. Sí. Sí, ayuda mucho porque está comprobadísimo que científicamente lo que la risa produce en el cuerpo, como para mí el caso de la música, que yo te digo que soy un gran apasionado. Ahorita que yo mencionaba el podcast que se llama El Poder de la Música, lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas disponibles. El Poder de la Música con el gato Humberto Rodríguez, por favor, descarguen. Paute aquí. ¿Cómo fue que, Es cómo se gratis. llama? ¿El poder de la música? El poder ¿Escucho de la bien? música. Ah, ok. Para mí la música es oxígeno, es pasión, es mi refugio, es mi vida. Aparte de mi familia, que es como obvio. Sí. El humor desde hace muchos años, porque yo llevo 35 años trabajando también en radio, y en la radio hay que tener humor. Claro, Y hay que saber sí. improvisar, y Chispa. hay que tener la chispa, y hay que tener el ánimo. El estilo y qué tal. Entonces, para mí siempre ha sido un Una arma, chispita. una herramienta importantísima para uno. No, es que la vida no es tan fácil como la pintan, y uno sabe, y a la gente lo ve a uno
cómodo, entre comillas, y lo ve bien, y trabaja en un lugar bien, y ese debe ganar bien, y no se olvidan de la realidad que uno también tiene deudas, que uno también tiene problemas. ¿Qué ser humano? Que es ser humano, que tiene problemas de salud, familiares, mil cosas. Entonces, pero el humor ayuda siempre, una risa saca... Por eso hay que tener un chistecito apuntado por ahí donde En la sea. billetera, como los Claro. papás, que lo tenían en la billetera. Gato, cuando uno pasa ya de presentar canciones a escucharlas o a oírlas mejor, uno se va convirtiendo como en melómano. ¿Cuál es esa canción que tiene en este momento pegada, que no para de escuchar? O una de sus favoritas. Esa pregunta es tan difícil como decir a los hijos cuál es su hijo. Pedro Navaja. Pero uno siempre tiene un hijo favorito. Pedro Navaja. Pedro Navaja, porque fue con la canción que me enamoré de la música. Yo tenía 10 años. El disco Siembra, que tiene esa canción, era una producción que tenía obviamente a Rubén Blades y era Willy Colón que estaban. Sí. Y cuando sale eso, que fue en el 78, si la memoria no me falla, yo tenía 10 años. Y yo dije, ¿qué es este? O sea, esto es una exquisitez musical, arreglos, composición. Historia. La historia. Es una historia completa. Y es parte de lo que hoy día yo hago y es contar historias. Uno cuenta historias en el podcast, en la radio, inclusive en la televisión. Uno cuenta historias y conecta, por corto que sea la historia. Sí. Y fue esa canción, y esa es Pedro Navaja. Gato, ¿usted se imaginó a los 10 años cuando se enamoró de esta canción de Pedro Navaja? ¿Se imaginó que usted iba a estar frente a Juan Luis Guerra trabajando con él? Sí, ¿cómo es esa historia? No, nunca. Poca gente conoce esta historia. No tenía ni idea. Y yo la sé de la misma boca del gato que me la contó, pero los oyentes no la conocen. Oyentes de la calle 96.9, quienes están escuchando a esta hora, a Humberto Rodríguez el Gato. Ay, ya lo lograste. Los resonadores están ahí. ¿Cómo ¿En fue dónde? trabajar? ¿Cómo fue trabajar con él? Eso resumido, yo fui a vivir a República Dominicana de adolescente. ¿Por el trabajo? Por o- mi papá. Mi papá era ok. piloto y se retiró a seguir haciendo lo mismo, a seguir volando con una aerolínea dominicana. Yo vivía en Bogotá y nos fuimos yo terminé viviendo allá, hice colegio, universidad, estudié mi primera carrera que fue publicidad, la segunda la hice aquí cuando volví, que es periodismo. Y estudiando allá conocí a un amigo, el vecino de una novia, y ese me dice, necesito a alguien que me ayude. Y yo, ¿a qué? Yo me le mido a todo, yo me le tiro, pero al A lo donde que sea. sea. Siempre sí, antes de saber ¿Qué qué hay es. que hacer? Numeral todo sí. Sí, numeral todo sí, para las que sea. Y me dice, no, necesito a alguien que me ayude a manejar el sonido de una compañía que tiene mi papá, una compañía de sonido que le daba sonido a todos los músicos en República Dominicana. Yo, Ajá. listo, ¿qué hay que hacer? No, aprender a ecualizar, a manejar una consola. Y aprendí empíricamente y con algunos estudios intermedios de sonido y aprendí de sonido. Y empezamos a trabajar con él y nuestros clientes eran Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, los hermanos Rosario. Y de repente un día dicen, vamos a trabajar con Juan Luis. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo así? Y duramos trabajando con Juan Luis como 3 años. Pero éramos, Tuto, que es era, digamos, mi superior, él es músico y él tenía mucho conocimiento porque había nacido y crecido en ese mundo. Yo aprendí mucho de él y ya cuando Juan Luis se pegó esa internacionalizada que fue en el año 90 cuando sacó Bachata Rosa, Sí. ese disco Romance Rosa que lo hicieron en Brasil también, Bachata Rosa Sí. despegó. Juan Luis necesitaba en su equipo gente que hubiera estudiado, que fueran unos profesionales del sonido y uno lo entendía. Y fíjate, el ingeniero de sonido de Juan Luis es el mismo que tiene desde esa época. O sea, desde que nosotros dejamos de trabajar con Juan Luis en el 90, es el mismo que se llama José Amable Frometa. Entonces dice mucho de lo que es Juan Luis. O sea, Claro. él necesitaba una persona específica y esa es la que todavía trabaja con él. Curioso es que la manager de Juan Luis hoy día es muy amiga mía porque fue mi primera productora y directora de mi primer programa de televisión en República Dominicana. Es Amarilis Germán. Entonces, como que toda esa época es muy bonita y lindo recordarlo y sí, son momentos ¿Cómo le fue? chéveres. ¿Cómo le fue al final? ¿Cómo le fue al final con Juan Luis? De la verdad, la verdad. ¿Pasaron cosas? Sí, una sola cosa mala. Sí. Y me Dentro de tocó. todas las bendiciones, dentro de todas las cosas Sí, bien no, que ¿Qué no, no, pasó? sí, ¿Qué Diego, pasó? un error Sí. que cometí, pero no fue culpa mía. ¿Qué pasó? Pero ¿Qué quedó. pasó? Esto era un evento, haz de cuenta, los premios, el premio India Catalina. Sí. Entonces, era una presentación en el Teatro Nacional en Santo Domingo. Sí. Perfecto. En ese momento llega Juan Luis Guerra, que era uno de los presentadores de los artistas para presentarse en la noche especial. Y
Juan Luis estaba por estrenar una canción, esa noche la iba a estrenar a solo guitarra y piano. Ok. La razón del estreno de esa canción era porque hacía unos meses él había sufrido un accidente, había sufrido un accidente en Venezuela, en Zulia, donde había fallecido su tamborero de toda la vida, Catarey, que era una de las leyendas de la tambora en República Dominicana. En ese accidente fallece Catarey, en ese accidente además en el mismo bus iba Sergio Vargas, y esta historia la sé por Sergio Vargas personalmente. Cuando muere Catarey, pues fue obviamente muy duro para todos. Y Juan Luis le compuso una canción a Catarey que se llama Ángel para una tambora. Sí. Y la iba a estrenar esa noche en esos premios. Ay. Yo era encargado de hacer el sonido de la casa. Cuando hablamos del sonido de la casa, del sonido de los que están en el teatro. Tuto, que era mi jefe, estaba encargado de hacer el sonido de la móvil para televisión. Sí. Y yo me quedé encargado de la sala. Pero era un momento súper especial, súper Súper íntimo especial. por la historia Y que nos está cuentas. lo que son los premios. Un artista se presenta a otro, una premiación, sale uno, sube al escenario. 10 minutos antes de él subir al escenario viene Juan Luis a la consola donde estoy yo y me dice, Humberto, ¿todo bien? Y yo, sí, jefe, ¿por qué? maestro. ¿Todo Sí, bien? sí. Claro, todo A bien. ver, papi, ¿para qué Dice, estudiamos? no, porque va a tocar esta canción es la canción que le hice a Cataré. Y yo, ay, verdad, un ángel para una tambora, listo. Y se va. Esa no es, pero es por ahí. Ok. Porque es que la canción empieza con una tambora. Busca ángel para una tambora y vas a oír a lo que me refiero. Y en el momento en que empieza Juan Luis, sale al escenario y se sienta en su silla. El papá de mi jefe, que era el dueño de la compañía de sonido, era el pianista que murió hace unos años, Jorge Taveras. Empieza a tocar el piano y de repente empieza un zzz, zzz, Ay, zzz, y empieza Juan Luis con su guitarra y él no paró. Sí. Haciéndose el sano. Haciéndose como que Claro. nada. Duraron unos 30 segundos, yo creo, ese sonido. Y después dejó de sonar. Se acabó. Terminó la vaina. Obviamente el culpable era yo, pero no era yo. Era quien Yo te quedé tocaba como el caerle en ese culpable. momento. Pero la razón fue que el micrófono que conectaba, uno de los micrófonos que conectaban al piano, que era es una vaina muy técnica, el cable quedó mal conectado y quedó, cuando lo pisaba el pedal del piano, el maestro Jorge Taveras Hacía ese sonido. porque yo sí lo oía a tiempo. Yo oía, eso está a tiempo. Claro. Está a tiempo porque yo, Claro, mira, claro. yo apagaba todos los canales, yo miraba esa consola. No, y qué yo decía, desespero. Dios mío, miraba. sáquenme de aquí. la gente, los asistentes me miraban y yo hacía caras, yo no sé. No tengo nada que ver. Termina la vaina, llegamos a la conclusión, era el cable y fue una mala conexión en el momento por el afán porque movieron el piano y quedó mal conectado, quedó mal la conexión del cable. Pero le digo algo al final, Juan Luis. No, pues yo al otro día ya no trabajaba más. Ahí sí como quien dice, a Juan Luis le subió la bilirrubina.